¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal Aula Pre. En esta ocasión vamos a resolver algunos problemas del primer boletín de CEPREUNI de este ciclo 2022. Sin más que decir amigos, comencemos. Bien amiguitos, comenzamos con este primer problemita. Nos dice lo siguiente: respecto al Sistema Internacional de Unidades, señale las proposiciones verdaderas o falsas. Muy bien, la primera proposición nos dice lo siguiente: las unidades fundamentales son metro, gramo y segundo. Profe, eso es falso. ¿Por qué, amigazo? Porque las cantidades físicas fundamentales son 7. Y como son 7 las cantidades, sus unidades también tienen que ser ¿cuántas? 7 en total, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son, profe? Las cantidades físicas fundamentales, recuerda amiguitos, son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Y sus unidades, profe: metro, kilogramo, segundo, kelvin, ampere, candela y mol. Perfecto, por lo tanto la primera sería falsa. Seguimos. Con respecto a la segunda proposición nos dice lo siguiente: el newton no es una unidad fundamental. Profe, eso es verdadero. A ver amigazo, mira, te explico. Las unidades fundamentales están acá. Ahora yo te pregunto, aquí dentro de estas 7 ¿está el newton? No, por lo tanto no es una unidad fundamental. Y eso es lo que dice, por lo tanto sería verdadero. Profe, yo recuerdo que el newton venía de ¿qué? De la fuerza, ¿sí o no? ¿Y cuál era la dimensión de la fuerza? Solo para recordar nada más. Era mLt a la menos 2. Es muy importante porque casi en todos los problemas está lo que es fuerza y siempre nos piden hallar pues la dimensión de la fuerza. Y ya tienes que saber tú que es mLt a la menos 2. Muy bien amigazo. La tercera proposición nos dice lo siguiente: dada la ecuación física F igual a G por el producto de m sub 1, m sub 2 dividido entre R al cuadrado. Muy bien, nos dice las unidades de G son, ahí está, metro cúbico por kilogramo segundo cuadrado, siendo F una fuerza, m sub 1, m sub 2 masitas y R es una distancia, longitud, ¿cierto? Muy bien, hay que averiguar si realmente las unidades de G son lo que dice esa proposición. Muy bien, vamos a despejar, mira, G, despejamos. ¿A qué va a ser igual? Este R cuadrado pasa a multiplicar, queda F R cuadrado dividido entre el producto de masa, profesorcito. Facilito, ¿sí o no? A ver amigazo, vamos a ver nosotros las unidades. Fuerza, profe, ¿cuáles son las unidades de fuerza? Profe, el newton, pues no amiguito, si te das cuenta está con respecto a las unidades fundamentales. Ah, ya, profe, la fuerza que es igual por segunda ley de Newton, masa por aceleración. Mira, la masa, kilogramos. La aceleración, profe, recuerda, metros por segundo al cuadrado. Muy bien, metros por segundo al cuadrado. Profe, R dice que es una distancia, longitud, como está elevado al cuadrado sería metro cuadrado. Recuerda, longitud, metro, ¿cierto? Muy bien. Dividido, profe, dividido entre m sub 1 por m sub 2. Y ambas son masitas, por lo tanto es kilogramo. ¿Cuánto es kilogramo por kilogramo? Sería kilogramo al cuadrado. Muy bien, ahora simplificamos, por lo tanto, las unidades de G, que sería la constante de gravitación universal que ustedes ya conocen, ¿no? Sería igual a ¿cuánto? Mira, un kilogramo, con un kilogramo acá se van. Muy bien, ¿qué más, profe? Metro y metro cuadrado, ¿cómo queda? Metro al cubo. Y abajito, ¿cómo queda? Segundo cuadrado y kilogramo. Ah, pongo acá kilogramo, segundo cuadrado. Profe, muy bien, ya nos salió. Ahora hay que verificar. ¿Qué nos dice en la tercera proposición? Las unidades de G son metro al cubo por kilogramo segundo cuadrado. Muy bien amigazo, es metro al cubo por kilogramo segundo al cuadrado. Perfecto, por lo tanto la tercera proposición sería también verdadera. Profe, ¿y la clave? Claro, falso, verdadero. Vamos a ver. Profe, no hay clave. Muy bien, entonces en la alternativa B vamos a cambiar la primera proposición y le vamos a poner falsa. Por lo tanto la clave que vamos a marcar es la B, pero con un ligero cambio, ¿de acuerdo? Va a ser falso, verdadero. Continuando con el siguiente problemita, nos dice lo siguiente: respecto al análisis dimensional, indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. La primera proposición nos dice: las ecuaciones dimensionales de todas las leyes físicas son homogéneas.
homogéneas. Amigazo, ¿eso es verdad? Verdadero. Pregunta teórica, ¿cierto? Ahora, nosotros sabemos que las ecuaciones que se deducen a partir de una ley física son homogéneas desde el punto de vista dimensional. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplito, mira, tenemos acá la ley de elasticidad de Hooke. Mira, ¿qué sabemos de ello? Si tenemos acá un resorte sin estirar, ¿de acuerdo? Estático. Y si nosotros tiramos de acá, o jalamos con una cuerdita desde este extremo, un poquito por acá, tal que la deformación de este resorte va a ser igual a X. ¿Qué vamos a percibir nosotros? Que el resorte nos va a jalar hacia arriba, o podemos decir también lo siguiente, que tiende a regresar a su estado natural. ¿De acuerdo? Entonces se va a presentar una forcita llamada fuerza elástica. Profe, y la ley de elasticidad de Hooke nos dice lo siguiente. ¿Cómo calculo yo esa fuerza elástica? Fácil. Multiplicando ¿qué? Una constante K. ¿Multiplicando con quién? Con la elongación o la deformación de este resorte. Facilito. Profe, ¿y esa constante cuánto vale? Muy bien. Esa constante depende de ¿qué? Del material del resorte. Entonces, profe, esa constante va a ¿qué? A ser variable, ¿de acuerdo? No siempre va a ser el mismo valor, porque no siempre el resorte va a estar hecho del mismo material. Muy bien, es simplemente una propiedad. Muy bien, ahora profe, si yo calculo acá las dimensiones, se supone que debe cumplir porque es homogénea, ¿cierto? Decimos entonces acá, dimensión de fuerza va a ser igual a la dimensión de K multiplicado por la dimensión de X. Profe, fuerza, ya lo recuerdo, es MLT a la menos 2. Muy bien, dimensión de K, profe. Si es una constante, yo asumo que debe ser 1, ¿cierto? No es una constante numérica, es una constante física. Por lo tanto, sí debe de tener que dimensión. Muy bien. X, ¿qué es? Deformación, por lo tanto es una longitud, pongo L. Entonces acá tú ¿qué estás deduciendo? Que la dimensión de K, ¿a qué va a ser igual? A MT a la menos 2. Profe, el L, amigazo, con este L se van, ¿sí o no? Se van, por lo tanto queda MT a la menos 2. Muy bien, solamente para recordar ello, ¿de acuerdo? Ahora, esto de acá nos va a servir ¿para qué? Profe, ¿para qué? Para la segunda proposición. ¿Qué nos dice la segunda? Las constantes físicas no tienen dimensiones. Profe, K es una constante física. ¿Constante de qué? De elasticidad del resorte. ¿Tiene o no tiene dimensión? Claro que sí, es MT a la menos 2. Por lo tanto, acá un contraejemplo, decimos que la dimensión de esta constante elástica acá va a ser igual a MT a la menos 2. Por lo tanto, la segunda proposición sería falsa. En la tercera proposición nos dice las únicas cantidades físicas fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo. Amigazo, ¿recuerdas, no? ¿Cuántas te dije que eran? 7. ¿Cuáles son esas, profe? Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y la última cantidad de sustancias. ¿Cuántas son? 7. Profe, y acá dice solamente 3. Falso. Son 7 cantidades físicas fundamentales. Muy bien, por lo tanto la clave sería la clave E. Verdadero, falso, falso. Continuando con nuestro tercer problemita, nos dice lo siguiente. Dado el conjunto de ecuaciones físicas, acá se encuentran las dos ecuaciones físicas. Además nos dice que H es hora y encontrar el valor de F sobre A. Mira, amiguito, en primer lugar te das cuenta de lo siguiente. Profe, acá hay metros por segundo y acá hay kilómetros por hora. Por lo tanto, no podemos pasar a restar así de simple, ¿no? Tenemos que pasarlos ambos a una misma unidad. Profe, ¿qué unidades vamos a usar? Hay que usar acá el Sistema Internacional de Unidades. Profe, entonces, ¿cuál de los dos es el correcto? Obviamente el metros por segundo, ¿recuerda? Longitud, metros. Tiempo, segundo. Kilómetros por hora no, eso simplemente son múltiplos de esas unidades, ¿cierto? Tanto del metro y del segundo. Profe, ahora, ¿cómo paso el kilómetro por hora a metros por segundo? Muy bien, amigazo, tú tienes que recordar que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿por cuánto tienes que multiplicar? Eso tú ya sabes, por 5 sobre 10, 18, ¿cierto? O simplemente tienes que aplicar el factor unidad y vas a encontrar que vas a tener que multiplicar por 5, 18 vamos. ¿De acuerdo? Muy bien, facilito. Profe, acá hay minutos, amigazo. Un minuto, ¿cuántos segundos tienes? Porque recuerda que tienes que pasarlo a segundo. Profe, un minuto tiene 60 segundos. Entonces acá en la primera ecuación tenemos todo ya llevado a ¿qué? Al Sistema Internacional de Unidades. Profe, en el segundo, mira, amiguito, mira. Acá hay kilogramos, ¿de acuerdo? Profe, ¿es el Sistema Internacional, sí o no? Claro, la unidad fundamental de ¿qué? De masa, ¿sí o no? Profe, kilómetros por hora. Amigazo, ¿qué tienes que hacer? Multiplicar por 5 sobre 10, 18, facilito. Profe, ¿y acá hay hora? No, amiguito, tienes que pasarlo a ¿qué? A segundos, ¿sí o no? Profe, en una hora yo sé que hay 3600
segundos. Muy bien, entonces ya recalcando todo ello, vamos a proceder a igualar, pero multiplicando por 5/18, por 60, por 3600 y así para poder encontrar nuestras ecuaciones ya basadas en el Sistema Internacional de Unidades. Acá en el primero tenemos 20 metros por segundo, profe. Ahora, acá 36 por 5/18. ¿Cómo queda? 18, 2, ¿cierto? Porque 18 por 2 es 36. 2 por 5, 10, profe. 10 metros por segundo. Recuerda que al multiplicar por 5/18 de kilómetros por hora, ¿a qué llegas? A metros por segundo. Más A multiplicado por 2 minutos sobre 3. Pero mira, minutos, ¿cuánto vale? 60 segundos, ¿sí o no? Acá puedes sacar tercia. Mira, tercia 1, tercia 20. 20 por 2, 40, profe. ¿Pero en qué queda? No queda en minutos, ¿sí o no? ¿En qué queda? En segundos. Perfecto, entonces acá puedes despejar A. ¿A qué va a ser igual a A? Mira, 20 y el 10 pasa a restar. 20 menos 10, 10, profe. ¿Pero 10 qué? Metros por segundo. Profe, y a ese 10 tengo que pasar a dividir ¿qué? 40, ¿sí o no? Mira, 10 y 10 se va y queda simplemente 4. Pasa a dividir, queda un cuarto, profe. ¿Un cuarto qué? Metros por segundo. Metros por segundo, profe. Y este segundo de acá también pasa a dividir. Ah, entonces va a quedar metros por segundo al cuadrado. Entonces este sería el valor de A. Mira, en el siguiente caso tenemos acá 9 kilogramos. Ponemos entonces 9 kilogramos. Muy bien. Ahora, este 8 está en kilómetros por hora. Lo tenemos que pasar a metros por segundo. A ver, multiplica 8 por 5/18. Queda simplemente, a ver, mitad, 9, ¿sí o no? Mitad de acá, 4. Por lo tanto, 4 y 5 queda 4 por 5 dividido entre 9. ¿Qué unidades queda? Ya lo hemos pasado a metros por segundo. Igualamos a 0,05. Mira, 0,05 es igual a 5 sobre ¿cuánto? 1, 2 decimales. 100, ¿sí o no? O 10 al cuadrado, que es lo mismo. Multiplicado por hora. Profe, pero hora tengo que pasarlo a segundos. Entonces tengo que multiplicar por ¿cuánto? 3600 segundos. Profe, facilito. ¿Y quién queda? F, que no sabemos aún las unidades, ni siquiera el valor, ¿cierto? Muy bien, ahora seguimos, mira, 9 y 9 se van, 5 y 5 se van, 100 o 0, 0 se va con este 0 y 0. Perfecto, mira, cuarta 1, cuarta 9, por lo tanto, el valor de F, ¿a qué va a ser igual? Mira, este 9 pasa a dividir, quedaría un noveno, ponemos por acá un noveno. Unidades, kilogramos, profe, kilogramos, acá está, kilogramos, metros por segundo, metros por segundo. Mira, y este segundo de acá no te olvides, no lo vayas a dejar, pasa a dividir, por lo tanto, metros por segundo al cuadrado. Y acá tendríamos el valor de F, pero amigazo, acá no se acaba. Lo que nos estaban pidiendo era el valor de F sobre A. Muy bien, ¿cuánto es el valor de F? Un noveno, profe, un noveno, pero unidades, kilogramos, metros por segundo al cuadrado. Muy bien, eso tenemos que dividir, ¿cierto? ¿Entre cuánto? Entre A. ¿Pero cuánto vale A? Un cuarto. Ponemos por acá un cuarto. ¿De qué? Metros por segundo al cuadrado. Nos damos cuenta que metros por segundo al cuadrado y metros por segundo al cuadrado se van. Muy bien, acá aplicamos extremos y medios. ¿Cómo quedaría? 4 por 1, 4. Y 9 por 1, 9. Muy bien, por lo tanto, la respuesta, o sea, F dividido entre A, va a ser igual a ¿cuánto? 4 novenos unidades, kilogramos. Por lo tanto, amiguitos, la clave de este problema sería la clave B, 9 cuartos kilogramos. Continuando ahora con el cuarto problema, nos dice si la ecuación que se muestra a continuación es dimensionalmente correcta. Halle la representación dimensional de B. Muy bien, tenemos todo esto de acá. Mira, parece un problema pero muy difícil. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para poder encontrar la dimensión de B? Nos tenemos que dar cuenta que los datos que nos dan son A sub 1 y A sub 2, que son aceleraciones. Perfecto, ya los tenemos. P sub 1, P sub 2 son presiones, G es aceleración de la gravedad, V es velocidad, W es trabajo y T es tiempo. Muy bien, entonces ahora seguimos. Mira, acá en este primer término tenemos lo siguiente. V por T cuadrado ya sabemos qué es, A2, A1 también sabemos, 4, pi cuadrado son constantes numéricas, pero X, ¿qué es X, amiguito? No nos dan de datos, ¿sí o no? Mira, cuando no te den de datos acá X, y además tú tienes que hallar B, ¿qué significa? Que todo esto de acá no nos va a servir, ¿de acuerdo? No nos va a servir.
Porque si nos sirviera no tendría sentido. Mira, dos ecuaciones, pero solamente, perdón, dos incógnitas, pero solamente una ecuación, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, eso acá no nos va a servir. Muy bien, continuamos con el otro. A ver, mira, acá vemos un exponente. Con un exponente podemos hacer magia, ¿sí o no? A ver, mira, tenemos K. Uy, profe, ¿y K qué es? Tampoco sabemos, ¿sí o no? Entonces, esto de acá tampoco nos va a servir, porque tampoco sabemos lo que es C. Eso no nos dan de dato. Entonces, todo esto de acá tampoco nos sirve. Además, sabemos que el exponente siempre es un número. Ahora, un número elevado a otro número queda un número. Uno menos un número sigue siendo un número. Por lo tanto, todo eso acá no nos sirve. La dimensión de todo ello va a ser 1. Tú ya conoces eso. Ahora seguimos. Sabemos que W es trabajo, T es tiempo, B es lo que queremos hallar. Seguimos. G, aceleración de la gravedad, ¿cierto? 2 y pi son valores numéricos, no nos va a importar. Seno de teta, profe. Eso sí, no sabemos qué es. Amigazo, obviamente es una función trigonométrica y tú sabes que la dimensión de una función trigonométrica, en este caso seno de teta, ¿cuánto vale? 1. Así que no nos va a importar tampoco. A, que es aceleración, por lo tanto, todo esto de acá sí podemos calcular. Y eso de acá también va a estar presente. Y justo ahí está lo que nosotros queremos calcular, que es la dimensión de B. Entonces vamos a proceder a hallar dimensiones a todo ello. Decimos, profe, 2 y pi no los voy a ver porque ya sé que la dimensión es 1, tampoco seno de teta. Queda G, quedaría entonces la dimensión de G multiplicado por ¿qué? Profe, la dimensión de P sub 2 menos la dimensión de P sub 1, amiguito. Ten en cuenta lo siguiente, ¿sí o no? Si tú tienes presión menos presión, con respecto a dimensiones, ¿a qué va a ser igual? A otra presión, ¿sí o no? Es igual, 5 pascal menos 3 pascal, ¿cuánto es? 2 pascal, profe, ¿te das cuenta que es pascal? ¿Sí o no? Entonces la dimensión va a ser de P sub 2 menos P sub 1, la dimensión es simplemente la dimensión de P, ¿de acuerdo? Simplemente es una presión. Perfecto, dividido entre ¿cuánto, profe? ¿A qué es? Aceleración. Y nada más, profe, porque pi y seno de teta son constantes numéricas. Muy bien, acá va a ser igual ello. Profe, y el menos, amiguito, no seas malo. Este menos es simplemente un menos 1. Es multiplicar por menos 1. Y menos 1 es un número, es una constante numérica. Y la dimensión de una constante numérica que es igual a 1. Por lo tanto, no nos va a importar, ¿sí o no? Ahora, trabajo, profe, trabajo. ¿Cómo hago ahora con el trabajo? No recuerdo la dimensión de trabajo. Pero tú sí recuerdas la dimensión de fuerza, ¿sí o no? MLT a la menos 2. Eso siempre grábate. Profe, trabajo, fuerza por distancia, amiguito. Ah, fácil, profe. Si es MLT a la menos 2, por distancia sería ML2T a la menos 2. Muy bien, lo dejamos acá entonces. ML2T a la menos 2. Perfecto. Dividido ¿entre quién? Entre B por T. Muy bien, la dimensión de B, eso es lo que queremos calcular. La dimensión de T, que es tiempo, ¿cierto? Como T, nada más. Profe, ¿por qué esto acá no reemplazó? Para que te des cuenta de lo siguiente. Aceleración de la gravedad con la aceleración, ¿cómo son? Tienen la misma dimensión, ¿sí o no? Podrán tener diferentes valores. Quizá este es 9,81 y este es 4. Pero las unidades son las mismas, por lo tanto sus dimensiones también son iguales. Entonces los vamos a eliminar. Profe, acá hay presión. Pero tú recuerdas que ¿cómo habíamos definido la presión? Como fuerza por unidad de área, ¿sí o no? Fuerza, profe, ya recordé, fuerza. MLT a la menos 2. Profe, entonces si acá había fuerza también, hubiera puesto mejor fuerza y fuerza se iban. Claro, amiguito, es algo que nos faltó, pero bueno, lo podemos poner, igual se va a ir. Pero, profe, es fuerza por unidad de área. Entonces, si esto es fuerza y divides entre área, que es L cuadrado, va a quedar L a la menos 1, ¿cierto? Muy bien. ¿A qué va a ser igual a ello? Profe, ML2T a la menos 2 dividido entre la dimensión de B, que es lo que necesitamos calcular, multiplicado por T. Muy bien, ya se empiezan a ir, mira, MT a la menos 2, MT a la menos 2. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Mira, L-1 y L2, pero para hacer ello primero tenemos que despejar B. Tenemos acá dimensión de B. ¿A qué va a ser igual? Mira, este L-1 va a dividir, por lo tanto el menos 1 va arriba como sumando, ¿sí o no? 2 más 1, 3, queda L a la 3. Muy bien, profe, ahora este T, ¿cómo queda? T a la menos 1. Perfecto, entonces, amigazo. Entonces la dimensión de B va a ser igual a L cubo T a la menos 1. Por lo tanto, la clavecita, ¿cuál sería la clavecita? La clave sería la clave de L cubo T a la menos 1.
Bien amiguitos, ahora para culminar con la parte de análisis dimensional, la pregunta número 5 nos dice lo siguiente: la representación dimensional de la resistencia eléctrica es. Entonces tenemos que ver cómo vamos a encontrar la dimensión de la resistencia eléctrica. Bien amiguitos, para poder encontrar la dimensión de la resistencia nos vamos a basar en tres formulitas. La primera formulita nos dice lo siguiente: si acá tenemos un pequeño circuito eléctrico, tenemos acá nuestro resistor cuya resistencia eléctrica es R. Tenemos acá una diferencia de potencial o a lo que ustedes llaman voltaje. Por acá viene o está transitando una corriente eléctrica con intensidad de corriente eléctrica I. Perfecto, ¿qué sabemos de acá? Que es la ley de Ohm, ¿cierto? Que nos dice que la diferencia de potencial o el voltaje entre esos dos bornes, ¿a qué va a ser igual? A la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. Muy bien, profe, ya encontré acá la resistencia. Ajá, la resistencia eléctrica, ¿a qué va a ser igual entonces, amigazo? A la diferencia de potencial dividido, claro, dividido entre ¿qué? Entre la intensidad de corriente eléctrica. Muy bien, profe, intensidad de corriente eléctrica, ¿qué es? Una cantidad física fundamental. Muy bien, ya sabemos. Ahora, diferencia de potencial, profe. Uy, eso no sabemos, ¿sí o no? Para ello nos vamos a ver por acá. ¿Qué nos dice acá lo siguiente? Para que nosotros podamos trasladar una carguita de prueba Q desde un potencial acá, potencial de A, hacia un potencial por acá, un potencial en B. ¿De acuerdo? Acá estamos inmersos en un campo eléctrico, ¿cierto? ¿Qué vamos a decir nosotros? Que la diferencia de potencial, ¿a qué va a ser igual? Al trabajo realizado por un agente externo para llevar esa partícula desde A hacia B, dividido entre ¿qué? Entre carga o trabajo por unidad de carga. Facilito. Profe, acá está la diferencia de potencial. Muy bien, entonces podemos nosotros reemplazar, ¿sí o no? ¿Qué vamos a poner acá? Trabajo dividido entre carga, ¿sí o no? Pero acá abajo, ¿quién estaba? La intensidad de corriente. Profe, trabajo ya puedo encontrar, porque yo sé que trabajo es fuerza por distancia, y fuerza es mLT a la menos 2 por L, sería mL2T a la menos 2. Profe, ya está. No, amiguito, carga, falta, ¿sí o no? Ah, ya, para ello vamos a ver aquí, ¿qué decimos? La carga total, de acuerdo a la carga total que transita por este conductor eléctrico, de acuerdo de sección A, digamos, ¿no? ¿A qué va a ser igual, amiguitos? ¿A qué va a ser igual? A la intensidad de corriente, ¿de acuerdo? A la intensidad de corriente multiplicado por ¿qué? Por ese tiempito o ese intervalo de tiempo que demora ir desde este puntito hasta el otro. Por lo tanto, encontramos acá la carga total. Entonces decimos acá, la carga va a ser igual a intensidad por un delta de tiempo, de acuerdo a un intervalo de tiempo. Entonces vamos a reemplazar. Queda acá arribita abajo. En vez de carga, que voy a poner intensidad, de acuerdo, por un delta de t. Pero profe, mejor esa intensidad lo junto con esta otra, ¿sí o no? ¿Cómo queda? Intensidad de corriente eléctrica elevado al cuadrado. Muy bien, entonces gracias a estas otras dos también podemos encontrar esto de acá. Por lo tanto decimos que la resistencia eléctrica va a ser igual a ¿cuánto? Un trabajito dividido entre ¿qué? Entre un delta de tiempo multiplicado por la intensidad de corriente elevado al cuadrado. Muy bien, ahora, ¿pero qué nos están pidiendo? Calcular la dimensión, ¿cierto? Por lo tanto decimos la dimensión de la resistencia eléctrica, ¿a qué va a ser igual? Trabajito, ya hemos dicho mL2T a la menos 2, mL2T a la menos 2, perfecto. Abajo, intervalo de tiempo, profe, T, pues no, es un tiempo, ¿cierto? Por más que sea un intervalo. Diferencia de tiempos, sigue siendo un tiempo. Muy bien, intensidad de corriente eléctrica elevada al cuadrado. Por lo tanto, ¿eso cuánto quedaría? Este T que está dividiendo va a pasar a multiplicar como T a la menos 1. Esa intensidad al cuadrado que está dividiendo va a pasar como intensidad a la menos 2. Por lo tanto, quedaría mL2T a la menos 3 multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica a la menos 2. Muy bien, amigazos. Entonces, esta sería la dimensión de nuestra resistencia eléctrica. Por lo tanto, la alternativa que tenemos que marcar sería la alternativa de mL2 y a la menos 2T a la menos 3. Clave D.